Un trágico caso ocurrió en donde un padre y su hija fueron encontrados muertos después de acudir a una reunión para comprar una PlayStation 5 a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron hallados dentro de su vehículo, en una carretera rural tras un reporte de accidente. Historia de drama, suspenso. La compra que nunca debieron hacer. Era una tarde fría de otoño cuando Daniel Herrera estacionó su viejo sedán frente a la casa de su hermana. El cielo comenzaba a oscurecerse y el viento movía lentamente las hojas secas en la acera. En el asiento trasero, su hija Valeria de 15 años sostenía su teléfono con una emoción imposible de ocultar. «Papá, mira, el vendedor acaba de responder», dijo con una sonrisa. Daniel giró ligeramente la cabeza desde el asiento del conductor. «¿Y qué dijo?» «Que sí, que todavía tiene la consola. Y que si queremos verla hoy mismo». Valeria llevaba meses soñando con tener una consola de videojuegos. Daniel lo sabía. También sabía que el dinero apenas alcanzaba para pagar la renta y los gastos de la casa. Pero aquella semana había logrado reunir algo extra trabajando horas adicionales en el taller mecánico. Cuando Valeria encontró una consola casi nueva a mitad de precio en Marketplace, pareció un pequeño milagro. Daniel dudó al principio. Había escuchado historias, robos, estafas. Pero el perfil del vendedor parecía normal, fotos familiares, publicaciones antiguas, comentarios de amigos. Nada que levantara sospechas. «¿Dónde quiere que nos encontremos?», preguntó Daniel. Valeria leyó el mensaje. «Dice que en una carretera cerca del lago Greenwood, que vive por ahí y que es más fácil para él». Daniel frunció el ceño. «¿Una carretera?». «Dice que está trabajando y que no puede moverse mucho». Valeria lo miró con ojos brillantes. «Por favor, papá». Daniel suspiró. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que vio a su hija tan feliz. «Está bien, pero vamos rápido y regresamos». Valeria sonrió con tanta emoción que parecía que ya tenía la consola en las manos. No sabían que ese sería el último viaje que harían juntos. El reloj marcaba las 7:18 de la noche cuando el automóvil dejó la ciudad atrás. Las luces urbanas desaparecieron poco a poco y el camino se volvió cada vez más oscuro. Árboles altos rodeaban la carretera. El silencio era profundo. Valeria seguía revisando el chat. «Dice que faltan 10 minutos». Daniel asentía mientras conducía. Algo en su interior le decía que aquella situación no le gustaba. Pero ya estaban allí. «¿Estás segura que es aquí?», preguntó. «Sí, mira». Valeria señaló el mapa. Una pequeña carretera secundaria se abría hacia el bosque. Daniel giró el volante. El auto avanzó lentamente entre sombras. A lo lejos, un vehículo estacionado apareció al borde del camino. Las luces estaban apagadas. «Debe ser él», dijo Valeria. Daniel detuvo el coche a unos metros. Durante unos segundos nadie salió del otro vehículo. «Voy a escribirle», dijo la chica. Pero antes de que pudiera hacerlo, dos figuras aparecieron desde la oscuridad. No venían del coche. Venían desde el bosque. Daniel sintió un escalofrío inmediato. «Valeria, cierra las puertas». Pero ya era tarde. Uno de los hombres golpeó la ventana del conductor. «¿Tú eres el de la consola?», preguntó Daniel intentando mantener la calma. El hombre no respondió. En su lugar levantó algo metálico que brilló bajo la débil luz de la luna. Daniel comprendió en ese instante que aquello no era una venta. Era una trampa. «Arráncate, papá», susurró Valeria con la voz quebrada. Daniel no dudó. Giró la llave. El motor rugió. El auto arrancó levantando polvo. Detrás de ellos se escucharon gritos. ¿Y entonces? El primer disparo. El vidrio trasero explotó en 1000 fragmentos. Valeria gritó. Daniel aceleró con desesperación. El coche avanzaba zigzagueando por la carretera estrecha. Otro disparo. Y otro. Daniel apenas podía ver. Su corazón latía con una violencia salvaje. «Tranquila, hija, ya salimos de aquí, ya salimos». Pero el camino estaba lleno de curvas. Y el miedo era demasiado grande. El auto perdió el control. Las ruedas patinaron. Y en cuestión de segundos el vehículo se salió de la carretera, chocando violentamente contra un árbol. El silencio que siguió fue absoluto. Durante horas nadie pasó por aquel lugar. La madrugada cayó sobre el bosque. Y el coche permaneció inmóvil entre la oscuridad. Fue hasta las 6 de la mañana cuando un conductor que iba rumbo a su trabajo vio el vehículo accidentado. Se detuvo. Se acercó. Y lo que encontró dentro lo dejó paralizado. Dos cuerpos. Padre e hija. Inmóviles.
La policía llegó poco después. El detective Marcos Salcedo fue el primero en inspeccionar la escena. Observó los impactos de bala, el vidrio roto, las marcas de neumáticos en la tierra. Algo estaba claro. Aquello no era simplemente un accidente. Era un crimen. Intentaron escapar, dijo el detective mientras examinaba el coche. Los investigadores revisaron el teléfono de Valeria. Allí estaba la conversación. El perfil del vendedor. El punto de encuentro. Pero cuando intentaron rastrear la cuenta, había desaparecido. Perfil eliminado. Como si nunca hubiera existido. Los días siguientes fueron devastadores para la comunidad. Los vecinos dejaron flores frente a la casa de Daniel. En el instituto de Valeria, los estudiantes guardaron un minuto de silencio. Nadie podía creer que algo tan simple como comprar una consola hubiera terminado en tragedia. Pero el detective Salcedo sabía que aquello no había sido un caso aislado. Había visto algo similar antes. Estafadores que usaban Marketplace para atraer víctimas. Pero esta vez, había terminado en asesinato. La pregunta era simple. ¿Quién había creado el perfil? ¿Quién había estado esperando en ese bosque? Las cámaras de tráfico cercanas captaron algo. Un vehículo oscuro abandonando la zona minutos después del tiroteo. Sin matrícula visible, pero suficiente para abrir una nueva línea de investigación. Mientras tanto, el detective no podía dejar de pensar en una sola cosa. El momento en que Daniel decidió girar la llave del coche. El instante en que comprendió que todo era una trampa. Un padre intentando salvar a su hija. Una decisión tomada en segundos. Un intento desesperado de escapar, que nunca logró completarse. Y en algún lugar, las personas responsables seguían libres, observando, esperando, quizás preparando la próxima trampa. Porque en Internet, a veces la oferta perfecta, es solo el inicio de una pesadilla.